Muchas gracias primero que todo, por estar acá, por darme en este espacio, poderme escuchar, compartirles alguna información que es de bastante relevancia, la verdad. Y primero que todo, contarles un poco de dónde viene lo que les vamos a hablar. Nosotros en IQ Medical tenemos un área exclusiva dedicada a la parte clínica y todo lo que tiene que ver con terapia intravenosa. Como bien dijo Sandra, soy enfermero, estoy a cargo de la gerencia clínica para América Latina. Y esto se los comparto es porque lo que ustedes ven aquí no es una revisión que hayamos hecho nosotros o que sea una información que nosotros hayamos sacado de algún lado. No somos productores de conocimiento. Lo que hacemos es que tenemos contacto directo con los organismos que verdaderamente pueden tener algo con evidencia que les podamos compartir. Y mi función es transferir estos conocimientos a las personas que me están escuchando y los que están aquí en el auditorio. El tema que les traigo a ustedes es bien interesante. Es infusiones múltiples en la población pediátrica, pero aplica para todo paciente que está hoy con estas polifarmacias. Es una historia, vamos a navegar varios conceptos, pero sí les quiero decir algo que es una realidad y es un concepto que tenemos hoy, un riesgo bastante alto y ojalá lo logre a ustedes sensibilizar frente a un riesgo que no vamos a poder bajar, vamos a poder mitigar. El tema de hoy es que no somos conscientes de ese riesgo. Ese es mi objetivo con lo que vamos a revisar aquí. Entonces, ¿por qué debemos conversar acerca de este tema? Nuestro primer referente y la mayor parte que vamos a hablar acá, todo viene de la ISMP y digamos que no es nuevo. Esto es desde el año 2012, se hizo un trabajo en Ontario donde se habló inicialmente de este tema en la población adulta y se daban cuenta que existe un riesgo bastante potencial de cometer un error en la administración de los medicamentos en los pacientes que requieren estas múltiples infusiones. Pero ahí hubo un problema y un dato interesante y es que, ¿qué son las múltiples infusiones? Y muchas veces pensamos que hacemos múltiples infusiones cuando tenemos muchos medicamentos, pero hay que entender momentos que también hay allí que son de suma relevancia. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre lo que les mencioné. Año 2011 se publica en el 2012 y se habla, como les dije, uno de una primera fase. Esta primera fase fue recoger experiencias, fue trabajar con colegios de enfermería, como les dije, fue en Ontario, y para el año 2019-2020 la ISMP vuelve y dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo realmente en cuáles son esos riesgos que están y se oficializó. Entonces es el primer mensaje. Todo paciente que tenemos hoy con estas infusiones tiene un riesgo muy alto de cometerse un error medicamentoso. Y aparecen varios conceptos que vamos a ir navegando, en qué es una infusión intermitente, qué es una infusión continua. Se han encontrado muchos errores con esto porque tenemos infusiones que están catalogadas como una infusión continua, digamos una sedación, un vasoactivo, o incluso tenemos unos líquidos endovenosos y le adicionamos, por ejemplo, un antibiótico. Entonces tenemos una infusión continua con una infusión intermitente. ¿Cómo juega esto? ¿Qué efectos tiene esto para el paciente? ¿Cómo se programan dichas infusiones? ¿En qué momento las puedo colocar? ¿Qué debo respetar? ¿Cuáles son las máximas que debemos tener allí? Y se encontraba que el usuario en esto no hay un entrenamiento claro. No somos conocedores de qué parte necesitamos. Y viene un tema muy relevante en la población pediátrica y neonatal, que es entender el espacio muerto. ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué conceptos tenemos esto? Y podríamos hablar aquí 2 horas sobre este tema. ¿Por qué? Porque en el mundo pediátrico y neonatal, este es un concepto que sí que lo manejamos en nuestro entorno latino, lleno de muchas experiencias, pero poca evidencia. Bueno. Esta no es una escena que hayamos hecho en un mundo virtual, es una escena real. De hecho, es de un hospital acá en Bogotá. Y es una escena que para ustedes puede ser también común, ¿sí? Y de hecho, esto es una área pediátrica. Entonces, tenemos estas realidades
que no son ajenas, pacientes con múltiples infusiones, con múltiples bombas de infusión, y claramente esto nos va a llevar todo a una misma vía de un solo paciente. Entonces tenemos que preguntarnos qué pasa aquí, en este punto, qué sucede en este punto que estamos llegando a este paciente. No solamente porque pasa por una bomba de infusión, ya digamos que tenemos garantizada esa infusión exacta. Entonces vamos a aprender 4 conceptos. ¿Cuáles son esas infusiones múltiples? Entonces, esas infusiones múltiples, primera, son las infusiones secundarias o infusiones piggyback, que es diferente. La infusión secundaria la vamos a mirar en alguna imagen. ¿Y qué es infusión piggyback? Cómo se caracteriza esta? La otra, ¿cuáles son las infusiones simultáneas? El otro concepto que existe hoy son los bolos intravenosos. Y el cuarto, el espacio muerto. Entonces, infusiones múltiples son estas 4. Pareciera ser que en nuestro contexto las infusiones múltiples solamente están encasilladas en lo que son las infusiones secundarias. Entonces, hoy nos vamos a llevar un concepto adicional. Cuando yo le estoy colocando un bolo a mi paciente, una infusión IV push, o cuando le estoy colocando varios medicamentos y tengo claro que es el espacio muerto, ahí estamos hablando del riesgo de que es una infusión múltiple. ¿Hace sentido? Correcto. Bueno. Entonces, vamos a mirar una fuente potencial de riesgo. Y aquí voy a tener también un poco, porque una de ellas es la administración de medicamentos en la población neonatal y pediátrica exige estrictos volúmenes de infusión. Esto para nadie es un secreto. Sin embargo, aquí hemos encontrado una fuente potencial de riesgo y de pronto vamos a mirar, pareciera que hay redundancia en algunos conceptos, pero llevamos a altas concentraciones los medicamentos sin saber hasta qué punto hay un límite, sin saber cuál es esa línea entre lo terapéutico y cuál es esa línea dentro de lo que estamos saliendo de la estabilidad de un medicamento. El otro punto es que los protocolos de administración de medicamentos en nuestro entorno latino, en pediatría y en neonatos, los consideramos que normalmente los hace el pediatra o el médico neonatólogo y poco participa enfermería y mucho menos que si participa el área de farmacia. Es importante hoy reconocer, reflexionar que si mi protocolo de administración de medicamentos, con el mayor de los respetos al mundo médico, está hecho 100% por el médico, allí hay una fuente potencial de error bastante grande. ¿Por qué? Porque el médico tiene injerencia y está formado para lo que es la prescripción. Pero es común encontrar en estas áreas de pacientes de neonatos y en pediatría, donde también el médico formula la dosis, pero aparte genera como una receta de cómo preparar, cómo concentrar, en qué diluir. Y allí hay una fuente potencial de riesgo que inclusive se demostró desde el año 2011 en un trabajo que hizo la ISMP con médicos, inclusive de pediatras y neonatólogos, donde mostraba esto. Otro punto interesante es el concepto del espacio muerto. Vamos a redundar sobre esto. Durante la administración de medicamentos ofrece un riesgo para el paciente pediátrico neonatal, pero ¿qué es espacio muerto? ¿Cuál es ese riesgo? Nosotros normalmente hemos visto que cuando se administran estas pequeñas cantidades de medicamentos intermitentes, por ejemplo, un medicamento intermitente es un antibiótico, que muchas veces la dosis de este medicamento se queda en la ruta que va hacia el paciente. Y la gran pregunta es, ¿cómo le terminamos de infundir ese medicamento al paciente? ¿En qué tiempo? ¿Con qué lo acabamos de empujar? O si le adicionamos más medicamento de la misma concentración. Entonces aquí hay varios conceptos un poco, digamos, empíricos frente a cómo se maneja este tema. Las estrategias de seguridad para la acción de estos medicamentos, validados como evidencia, como tener farmacotecas o librerías estandarizadas, es un tema que pareciera ser que no aplica a estas poblaciones, y ese es otro mensaje. Hoy por hoy, si queremos disminuir ese impacto negativo que tienen estas infusiones, debemos de tener esas guías de administración estandarizadas en concentraciones, no en volúmenes. Hago una claridad en esto. Hoy no es válido decir que yo no puedo estandarizar porque cada paciente, basado en su peso, tiene una concentración diferente en la mezcla. Eso es un error. ¿Sí? Bueno. Miremos otras fuentes potenciales y es una realidad. Yo les decía al inicio de mi presentación de que uno de los retos que nos encontramos hoy en estas poblaciones es que manejamos bajos flujos.
pero ¿qué son bajos flujos? Desde el mundo de vista biomédico, entonces como enfermeros nunca tenemos una clase de eso, ¿sí? Un bajo flujo es 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 7 minutos por hora, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista biomédico, un bajo flujo empieza a contar desde 100 mililitros para abajo. Entonces, si ustedes miran qué tenemos de 100 mililitros por hora para abajo, pues ahí no empieza a preocuparse, ¿cierto? Empieza uno como, ay, Dios mío, venga a ver, entonces, ¿qué pasa cuando tengo un medicamento a 10 centímetros por hora? ¿Esto es algo que lo podemos cambiar? No, porque es una realidad. Pero ¿cuándo afectamos esto? Cuando aparte de tener bajos flujos, exponenciamos este error cuando hacemos altas concentraciones de medicamentos. Cuando el médico pasa ronda y nos dice, tiene mucho líquido, donde nosotros concentremos eso y nosotros somos expertos haciendo eso. Si un centímetro equivale a 5 microgramos de un medicamento kilo minuto, no, entonces pongámosle que 0.5 equivale a lo mismo y si quiere, doctor, lo dejamos más concentrado, ¿sí? Hoy todavía existe el concepto de que una infusión a 0.2 ml hora, por ejemplo, es una infusión continua, grave. Si yo tengo un vasoactivo a una velocidad de esas, eso no es una infusión continua. Y eso no es que una bomba X o de X marca la vuelva continua, no se aplica para todos. Bueno, el otro punto o fuente de riesgo es que no podemos tener medicamentos que previamente preparados por áreas de farmacia. Eso es otro mito que tenemos. No, la farmacia no puede participar porque es que cada paciente tiene una mezcla diferente. Entonces, si tenemos eso en nuestras instituciones, ahí hay una fuente potencial de riesgo. Yo les dije que pareciera que estuviésemos redundando en el concepto, pero también les quiero dejar claro que el uso de altas concentraciones de los medicamentos en estas poblaciones afectan dramáticamente el pH, la osmolaridad. Nosotros mantenemos haciendo consultorías y asesorías, porque esa es la parte de la labor nuestra, y encontramos profesionales de enfermería muy inquietos con incluir en las guías de administración pH y osmolaridad, porque esto es importante, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces uno pregunta, bueno, ¿y por qué es importante el pH y la osmolaridad? No, para determinar si es irritante, si es vesicante, si el medicamento puede producirme una lesión en la íntima de la vena. Y yo les hago una pregunta. Si yo, por ejemplo, tengo una vancomicina con un pH de 4,5 a 5,5, una enfermera lee eso y ¿qué va a hacer? Lo leyó y ¿qué hace? ¿Qué decisión toma desde el punto de vista práctico? ¿Sí? Entonces, no, es que es un pH que tiende a ser ácido, ok, pero importantísimo saber que cuando yo no respeto esas concentraciones de medicamentos, estoy alterando esto. Entonces, ¿qué hemos visto en las guías? Que colocan ese pH y la osmolaridad que no es fácil de encontrar, no sé si ustedes han hecho ese ejercicio, no es fácil de encontrar eso, y cuando lo encuentran lo ponen allí, pero cuando llegamos en el momento de cómo reconstituir la mezcla, vemos otras concentraciones. Entonces, si yo, voy a poner un ejemplo sencillo, si yo tengo una vancomicina a 5 miligramos por cc reconstituida a un pH de 4,5, por ejemplo, con una molaridad de 320, 350, y por alguna razón la enfermera le dio por no colocarla a 5 miligramos, sino a 10 o a 15, que porque el médico colocó una orden de restringir líquidos, ¿ustedes creen que ese pH, ese dato sirve? Dañamos todo. Entonces, por eso es muy importante. Bueno, y la gran pregunta es, ¿qué sucede cuando yo cambio el pH y la molaridad de un medicamento? ¿Qué normalmente pasa? También tenemos que preguntarnos. Nosotros hemos hecho algunas assessment y nos dicen, no, pues se quema más la vena, sí, pero ¿qué más sucede? Las incompatibilidades de medicamentos aumentan exponencialmente. Entonces, si dentro de esa guía también tengo yo incompatibilidades, vancomicina con heparina, un ejemplo, pues puede ser que no haya un medicamento allí que sea incompatible, pero con el solo hecho de cambiarle esto que acabamos de ver, puede que lo vuelva incompatible, ¿sí? Bueno, y el otro punto, obviamente que no podemos cambiar las realidades, es la escasez que tenemos de accesos en la población pediátrica y en la población, obviamente, neonatal. Bueno, en el año 2011, permítanme les comparto esto, se los dije ahorita y lo quiero nuevamente referenciar. El Instituto Vermont de Oxford con la ISMP hizo un trabajo muy interesante. El primero fue hecho en unidades neonatales en Estados Unidos, donde encontraron que era básico estandarizar las concentraciones de los medicamentos y eso demostró dramáticamente una reducción de errores.
Pero más allá de mostrarles a ustedes esto, ¿qué fue lo que sucedió? Allí, digamos que sí es una revisión acuciosa, pero lo que yo rescato es que hubo concientización de roles. Eso fue lo más importante. El médico prescribe, el farmacéutico nos ayuda a reconstituir y la enfermera se encarga de la administración. Eso fue lo más relevante. Se respetaron los roles y se entendió que el hecho de estandarizar concentraciones había unos mitos y eran, no, es que yo no puedo estandarizar porque entonces le doy mucho volumen a mi paciente. Es un mito grande, ¿sí? Que hoy está totalmente demostrado que no es cierto. Y luego la Asociación Americana de Farmacéuticos hace un trabajo en unidades de cuidados intensivos pediátricas donde revisaban cómo era estandarizar estos medicamentos y aparte de eso beneficiarse de algo que es un gol estándar no nuevo, que es tener la librería de medicamentos para estas poblaciones de riesgo, y eso disminuyó nada más y nada menos que un 73%, que es un valor bastante dramático, es un valor muy alto de errores en los pacientes pediátricos. Entonces vamos a hacer un recorrido rápido de conceptos porque cada tema de estos en este trabajo genera talleres y genera estrategias. Entonces vamos a mirar un poco las múltiples infusiones y espacios muertos. Entonces, esta imagen lo que nos muestra son las realidades que vemos en las unidades de cuidados intensivos, pero esta realidad es la que tenemos que empezar a ver. ¿Qué sucede aquí? Cuando yo agrego extensiones, cuando yo tengo en la época de la pandemia que salió una recomendación a nivel mundial que era retirar las bombas de los pacientes, colocarlas por fuera, eso estuvo bien, ¿cierto? Porque era una medida de guerra, pero realmente esto no benefició el desenlace de muchos medicamentos de infusión continua, como eran los vasoactivos. De hecho, se encontró que en los pseudoanalgesias necesitaban los pacientes más bolos, ¿sí? No, que se está acabando, pero ¿por qué? Porque la continuidad de estas infusiones se ve alterada. Este espacio muerto, su nombre lo dice, es un espacio que está allí y tenemos que prestarle ojo a esto. ¿Qué bucles hace por debajo de la línea axilar del paciente? ¿A qué se ve sometido? Muchas veces en las unidades neonatales con el calor radiante que generan estas incubadoras, allí le estamos cambiando la temperatura al paciente. ¿Qué pasa cuando tenemos nutriciones parenterales a bajos flujos que están sometidas a temperaturas o a fototerapias? ¿Qué sucede allí? Si se está precipitando o no, y no nos debe preocupar de que se esté precipitando, y no debemos de pensar que es que la nutrición quedó mal preparada, no es que es un proceso normal que está pasando allí. ¿Qué sucede con esos medicamentos que se me quedan dentro del espacio muerto para llegar al paciente? Entonces acá quiero adelantarme a un concepto, y es, si hoy pensamos que el espacio muerto hace parte de lo que el paciente pediátrico o neonatal debe recibir, hay que prender las alertas. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 centímetros de medicamento en un paciente neonatal que va a recibir 20 miligramos de meropenem, por poner un ejemplo, que 10 miligramos por mililitro es una concentración que se puede usar, si yo tengo esto y eso se me queda dentro de este recorrido que va el paciente, que esto es allí, algo normal, no piensen que esto lo vamos a solucionar con reducir, entonces a tener una extensión más corta. Es una medida, pero lo que tenemos que asegurar allí es que todo lo que tenga aquí el paciente tiene que ser del mismo medicamento que va a recibir. No debe ser, por decir algo, los 2 centímetros que lleva de antibiótico y empujémosle con solución salina. Grave error, no debe suceder así. Todo debe ser preparado con el mismo medicamento. Obviamente esto genera un montón de inquietudes que no tengo el tiempo para poderlo revisar, porque entonces va a decir, entonces, ¿qué pasa con ese medicamento que queda allí? Porque normalmente yo colocaba solución salina porque viene otro antibiótico o otro medicamento, ¿correcto? Precisamente esos volúmenes o espacios muertos, como su nombre lo dice, nunca deben llegar al paciente, deben de ser retirados y volver nuevamente a permeabilizar la vía que le va a llegar al paciente para que garanticemos concentración versus dilución y adicional que no le estemos dando volumen al paciente. Se han encontrado en unidades, inclusive aquí en Colombia, son prácticas comunes que ese espacio muerto se lo terminan administrando al paciente neonatal y pediátrico, aludiendo de que no pueden desconectar el paciente, ¿correcto? Y es una constante, tenemos que retirar ese volumen de allí. ¿Que existe un riesgo? Sí, cuando lo abrimos, claro que existe un riesgo, pero ese riesgo está más controlado hoy por hoy en una unidad neonatal que no en una unidad de adultos.
Bueno, sigamos. Vamos a mirar 4 momentos importantes donde suceden espacios muertos. Esta figura lo que muestra entonces, el primer momento es cuando yo tengo 2 medicamentos con 2 bombas de infusión y en alguna parte del recorrido, como es acá, se conectan y se unen. Todo lo que está a partir de que sale del container y se va al paciente es un espacio muerto, pero aquí cambia el color, porque aquí ya se están uniendo 2 medicamentos, ya hay una mezcla de una infusión, entonces es un espacio muerto que adquiere una mayor relevancia. Entonces voy a colocar un ejemplo sencillo. Si yo estoy colocando aquí un vasoactivo y se está conectando acá a esta línea y por alguna razón coloco unos líquidos endovenosos acá, tengo que pensar, pueden ser compatibles química y físicamente bien, pero hay que pensar si está bien conectar esto con unos líquidos endovenosos. Eso entonces aumenta exponencialmente el error. Otro momento que sucede es cuando yo conecto una infusión secundaria por encima de la bomba de infusión, que también puede suceder. De pronto esto no lo vemos mucho en Colombia, pero en algunas unidades sí se encuentra que esto sucede, que lo conectamos por encima de la bomba. Entonces, desde acá se genera nuevamente el cambio del color en esta imagen, que lo que genera es que aquí aumentó o nuevamente el riesgo. Otro momento es cuando tenemos una infusión que tiene el paciente y en una conexión cercana, en una llave de 3 vías o en una extensión bifurcada, entro yo. Aquí estamos colocando una fotografía de una jeringa, pero también puede ser un equipo de gravedad. Y de antemano no vamos a colocar nunca una bomba de infusión con una infusión secundaria con equipo de gravedad. Eso no lo vamos a hacer. Esto también se considera un espacio muerto que hay que revisar. Y el último espacio muerto descrito por la ISMP es cuando yo hago un cambio de un medicamento que lo concentro a otra concentración, valga la redundancia, y tengo que pensar qué pasó con esto que está aquí, que está a la concentración anterior. Si esa es una necesidad de hacerlo, debo cambiar todo el sistema. Bueno, entonces las consideraciones que llegaron es definir que el espacio muerto se conforma desde el momento en que se conectan las múltiples infusiones y comparten ese espacio hasta que llega el paciente. La otra situación es que la concentración de cada agente o de cada medicamento en el volumen muerto depende tanto de la velocidad de flujo como de las infusiones conectadas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a conectar 2 medicamentos, hay que tener 2 máximas. Uno, respetar la concentración de dilución del medicamento. Eso debe ser una máxima total. Y la otra pregunta que nos debemos hacer es, perdón, que lo vamos a ver aquí más adelante, es si existe una compatibilidad terapéutica de velocidades. ¿Habían escuchado alguna vez? Entonces, primera pregunta, ¿la concentración de dilución la estoy respetando, sí o no? Y la segunda, si existe una compatibilidad terapéutica de velocidades, que es un tema importante, lo vamos a ver enseguida. Entonces, las infusiones secundarias o infusiones de piggyback versus infusiones piggyback, vamos a aclarar un poco el concepto. Piggyback es cuando yo hago una infusión secundaria con una bomba de infusión, o sea, hay un control electrónico. O sea, yo espero que esa infusión secundaria que le estoy agregando a la primaria sea lo mejor exactamente posible, lo más segura. Cuando hago infusión secundaria con equipos de gravedad o manual, es una infusión secundaria que no hay una garantía electrónica. Tengámosle mucho miedo a esto, ¿cierto? Aquí puede haber en esto que hacemos puede haber una presión tranquilamente de 700 milímetros de mercurio y una velocidad por encima de 1000 cuando hacemos esto. Entonces hay que tener claridad con eso. Entonces, ¿qué es una infusión intermitente? Puede estar una infusión intermitente cuando yo hago una infusión entre 10 a 60 minutos, pero esos 10 a 60 minutos, ¿qué pasa cuando lo estoy conectando con una infusión que sí va continua? Sigamos, es muy útil para administrar electrolitos y antibióticos. Esa es la recomendación. Yo puedo hacer esto cuando doy electrolitos y antibióticos. Cuando coloco pseudoanalgesia, tengo que determinar bien qué velocidad tengo en el canal primario, inclusive cuando son sedantes que no son opioides. Se considera muy adecuado para las infusiones intermitentes siempre y cuando se compruebe la compatibilidad. Aquí estoy redundando un poco en el concepto. Vamos a hablar un poco de qué significa esto. Esta imagen
Es una imagen muy importante, porque lo que quiere mostrar acá es que esto es una infusión primaria, que va hacia el paciente, y esta es una infusión secundaria. Primero que todo, si yo estoy colocando una infusión secundaria por una bomba de infusión separado, tengo que tener claro esto que están ustedes viendo, que esta segunda bolsa esté por encima de la primaria para que pueda vencer ese diferencial de presión hidrostática. Si yo no estoy colocando eso y no tengo en cuenta esto, ¿qué puede pasar acá? Que lo que llegue aquí se devuelva o disminuya la velocidad de este medicamento. Por eso es muy importante que en estos puntos en I o en Y, aparte de respetar estas alturas, yo tenga una válvula check, que en nuestra jerga popular es una válvula antirretorno. Eso es lo que significa, ¿cierto? Pero también quiero aclarar un concepto. La válvula antirretorno no busca prevenir mezclas, punto final, no. Busca prevenir mezclas retrógradas, que es diferente, ¿cierto? Yo quiero prevenir que se mezcle esto hacia acá con el medicamento y que no le de, y quiero prevenir que al paciente no deje recibir el medicamento. Esa es la función número uno de esto, ¿cierto? Una válvula retrógrada, la función no es que prevenir las mezclas. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa apenas pase por aquí por debajo? ¿Ahí se van a mezclar o no? Entonces es importante aclarar esa diferenciación desde el punto de vista técnico. Entonces, importante, el diferencial de altura. El riesgo más grande, nuevamente, es que el contenido B se mezcle en el contenido A o A con B. Y la válvula H es considerada esencial en las infusiones secundarias. Se considera esencial, está en la literatura, recientemente 2021, en lo que habla un estudio comparativo de la seguridad en temas de bombas de infusión. Infusiones simultáneas. Infusiones simultáneas no solamente son aquellas que yo inicio ya, por ejemplo, una vasopresina con una nora o un fentanil con midazolam. Eso es el concepto inicial. Pero una infusión simultánea también se puede convertir de una infusión intermitente con una simultánea. Me explico, tengo unos líquidos endovenosos, le coloqué un antibiótico, si es intermitente, pero durante están pasando, es una infusión simultánea. Entonces, las infusiones simultáneas son las administradas que cuando tenemos dos o más infusiones que están llegando al paciente. Entonces, pregúntense ustedes cuántas infusiones simultáneas pueden tener sus pacientes en este momento en las unidades de cuidados intensivos. Casi todas. A no ser que yo pare una infusión para colocar la otra, que eso es diferente. Y tenemos que tener muy claro si verdaderamente lo puedo parar. Presentan una ventaja muy grande y es que minimiza la necesidad de accesos venosos. Claro, si yo las alejo del paciente, también se ha visto un beneficio muy grande en disminuir la reducción de infecciones en el torrente sanguíneo. Cuando yo me alejo del catéter central, pues obviamente disminuye el riesgo. Entonces, esos son los beneficios que tienen las infusiones simultáneas, pero recuerden que acá hay un tema que también les mencionaba ahorita, cuál es la compatibilidad de las velocidades. Eso es un concepto que no nos explican a nosotros constantemente. Normalmente tenemos que tener claridad de que estas son las velocidades que nosotros deberíamos de respetar. ¿Por qué dice aquí medicamentos de alto riesgo? Porque es un trabajo que busca dar esa tranquilidad de que cuando ustedes tienen unas infusiones en estas velocidades entre 0.5 y 1.9, yo no tenga en una infusión secundaria 5 veces por encima de esta velocidad. ¿Y por qué creen que aparece aquí desde 0.5? ¿Qué se imaginan? ¿Mm? ¿Cuál? Sí, mira, cuando yo tengo un flujo por debajo de 0,5, no es una infusión continua, sencillamente. Entonces, si yo tengo algo aquí, por ejemplo, a 0.3, 0.4, que es muy común en neonatos, ¿cierto? No es una infusión continua. Y desafortunadamente, en esos flujos tenemos medicamentos que son de infusión continua. Entonces, llevémonos ese dato. Y esto no depende ni a favor ni en contra de una bomba de infusión o de una perfusora. Es que si ustedes en este momento de sus smartphones cogen y dividen 0.2 en 60 minutos, se van a dar cuenta de lo que significa cada minuto. ¿Sí? Es una intermitencia. Por eso los pacientes cursan con hipo o hiper sobredosificación, o sea, hipertensos o hipotensos, muy sedados o no sedados. Entonces debemos de
huirle a ese tipo de infusiones. De entre 2 a 5, la otra infusión puede estar hasta 10 veces la infusión principal y por encima de 5 ml hora cualquier velocidad deseada en una bomba que sea obviamente electrónica. Les quiero compartir un estudio 2022 en pediatría, publicado en Oxford, donde había una niña de 13 años con una cardiopatía dilatada y su condición empezó a fluctuar debido a las alarmas de oclusión del catéter venoso. ¿Qué es importante? Que me parece aquí, los chequeos del catéter no mostraron aparentemente nada. Entonces, tenemos que mirar con los ojos, no solamente de acá, sino con los ojos del corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces nos confiamos de lo que vemos. Y nosotros los enfermeros somos muy dados a que lo que no vemos no creemos. Yo creo que la solución salina daña la claritromicina, ¿cierto? Eso sí lo creemos. Pero difícilmente creemos que una amina se daña con el bicarbonato. ¿Por qué? Porque no la vemos. Entonces es importante que esto generaban en el momento que pasaban ronda y decían no hay nada. El estudio mostró que la mayoría de los cristales que le empezaron a pasar al paciente fueron creados durante la infusión. ¿Qué quiere mostrar esto? Hoy las infusiones múltiples nos están llevando a una realidad grande, que la cantidad de partículas madres, ¿está claro el concepto de partículas madres? La palabra madre significa que son creadas por la propia mezcla, no es que sea una contaminación extrínseca. Entonces, partículas madres, algo que puede suceder, que es algo que está propio, es inherente a la preparación. Se encontró que los cristales mostraban una relación directa con la falla orgánica y se ha demostrado que los niños en las dos poblaciones tienen un alto riesgo de desarrollar esta condición. Las altas concentraciones de medicamentos y los bajos flujos promueven las reacciones de los medicamentos. Yo hace unos días tenía una conversación con un farmacéutico acerca del uso de los filtros en NPT. Y él me decía, Fran, yo no tengo ningún problema porque yo filtro en la preparación. Entonces no se requiere filtro en la administración. Correcto. Y es un error de concepto. ¿Por qué? Si bien es importante cuidar la preparación, nosotros como enfermeros tenemos la obligación de cuidar la administración. Y el bajo flujo y temperatura hace que se generen precipitados. Eso es normal. Inclusive, hay ahorita les menciono, lo otro que les quiero mencionar de otro estudio. Aquí, ¿qué se hizo? Rápidamente, este paciente tenía heparina, esta es una milrinona y dobutamina. Si ustedes miran estos 3 medicamentos, son medicamentos que per se como moléculas no requieren filtro, o sí, no requieren filtro. ¿Qué se empezó a encontrar? Que aquí la paciente de 13 años empezaba a presentar oclusión con el catéter, eran 5 French, creo. Y se empezó a mirar que al colocarle filtros de punto 2 en el estudio, en todos estos puntos, pues aquí rápidamente les quiero mostrar algo. Y es que no hubo ningún cambio, o sea, esto significa acá, o sea, visualmente no se encontró nada, pero en la medida que se empezó a evaluar la velocidad de infusión, se encontró algo muy particular, que en ninguno de los filtros había una variación tan grande como si sucedía en las 5. Disminuía hasta un 17%. Créanme que aquí sí 17%. Y dice severo. Entonces se encontró que aquí al final, todas estas múltiples infusiones que tenía el paciente estaban repercutiéndose en una gran cantidad de precipitados que tenía como tal. Luego tomaron 2 medicamentos y trataron de mirar si se hiciera que al disminuir las múltiples infusiones, y llegaron a ¿cuántos? A 2. O sea que después de 2 ya el tema no cambia. Y encontraron lo mismo, la disminución caía hasta el 12% como tal el flujo. ¿Qué significaba esto? Que la bomba empezaba a pitar, a pitar. Y cuando iban a mirar, había un flujo, pero bajaba dramáticamente hasta el 12%. Ustedes, pues obviamente sobra decir lo que significa que se disminuya en un 88% estas infusiones, lo que le pasa como tal al paciente. Entonces, también está publicado recientemente, hay una población, no sé francés, se escribe Lili, no sé cómo se pronuncia, Lilie, no sé,
En Francia, donde acaban de hacer un trabajo muy interesante en una universidad, una unidad de neonatología, y no lo puedo publicar porque lo está patrocinando un laboratorio que nada tiene que ver con bombas de infusión, sino que este laboratorio lo que está haciendo es que toma un video del flujo y el video muestra la cantidad de partículas que le están pasando al torrente sanguíneo al paciente neonatal, pero que también se quedan en el epicutáneo, en el paciente que tiene múltiples infusiones. ¿Qué se encontró? Varias cosas. Uno, no respeto las concentraciones de dilución. Dos, no respeto a las velocidades, lo que les mostramos ahorita, de las velocidades también que tienen que ser compatibles, y eso hace que le estén entrando muchas micropartículas al paciente. Entonces acá el llamado que hacen ellos como farmacéuticos es que enfermería es vital, que se haga consciente de este riesgo que no es nuevo, sino que ha existido allí y que esto hace que también le aumente el problema a las infusiones múltiples como tal. Recomendación número 1 de la ISMP es que todo paciente pediátrico con cardiopatía debe tener filtrado todo, absolutamente todo. No hay que ir a buscar en el libro si se requiere o no filtro para qué medicamento. Debe tener filtro de 0.2 y si tiene nutrición parenteral de 1,2. Y los bolos, como tal, en el año 2015 la ISMP hizo un trabajo en pacientes solamente adultos, pero ya ha empezado a hablar la Asociación Americana de Cuidado Crítico en el módulo de pediatría, de que los bolos intravenosos se usan comúnmente en estas poblaciones. Ojo con algo. Cuando hay una oclusión, hay microbolos. Cuando tengo infusiones continuas y le coloco una infusión secundaria de un antibiótico, allí hay microbolos que están pasando al paciente. Y si esos microbolos tengo altas concentraciones, el paciente está recibiendo dosis extras del medicamento que no debería ser así. Entonces, lo que nos muestra acá es que tengamos muy claro que los pacientes hoy fácilmente pueden recibir bolos en la manera que esté administrando los medicamentos y no respetamos esas compatibilidades de velocidades. Y hay que diferenciar muy bien qué es un bolo de potasio a un bolo de un vasoactivo o a un bolo de una pseudoanalgesia. No vamos a entrar acá porque obviamente no me alcanzaría el tiempo para esto. Entonces, rápidamente, conclusiones. Es una tarea que impone demandas cognitivas muy altas, hay que estudiar, no podemos tener estas guías hechas de manera, digamos, sin profundizar cada línea de medicamentos. También se encontró que no está estandarizado, hay que buscar la estandarización en pediatría y en neonatos. Tiene muchos modos de falla. Eso es un estudio que lleva trabajando hoy en día, inclusive se está buscando de que las bombas de infusión tengan algunos colores y que sean igual que el color del acceso vascular, pero es una recomendación que no alcanza ni siquiera a ser nivel 3. Las fallas no se detectan fácilmente, es un ambiente de trabajo complejo, pues no se logra rápidamente esto, alta frecuencia de interrupciones, falta de capacitación y estandarización es muy importante, es un mensaje que por favor se vayan con un mensaje y es que hay que revisar este tema. De los momentos de riesgo que describe la ISMP, pues aquí están descritos, pero sí les quiero compartir uno que me parece importante, que está creo que en el número 5, y es la demora o interrupción en los pacientes de medicamentos críticos. Y esto, obviamente aquí se desglosa más, pero en el paciente pediátrico y neonatal es mucho mayor. Cuando tenemos bajos flujos y se están confluyendo con otros medicamentos, ahí hay periodos de no flujo. Tengamos claro eso. Rápidamente, en la entrega de turno que recomienda la ISMP, que se entreguen en el turno las líneas, la línea vital, la línea de medicamento, la línea de nutrición, la línea de soporte, dónde están ubicadas las bombas, el acceso vascular, qué línea está destinada para medicamentos intermitentes, y la ISMP ha apoyado la clasificación de colores, pero como les dije, esto todavía está en revisión. Muchas gracias por escucharme, discúlpenme si me demoré un poco más, pero este es un tema que da para mucho y la verdad que es muy apasionante y genera muchas reflexiones. Muchas gracias.